Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Pues bueno, hemos comenzado la semana con subidas importantes en Europa. Pero ojito, porque tenemos que decir lo mismo que decíamos la semana pasada y que comentábamos ayer en el vídeo del resumen semanal. El rebote que estamos viendo ahora mismo en el IBEX 35 y prácticamente en el resto de índices está siendo acompañado con muy poquito volumen y además estamos viendo cómo no se superan esas zonas de resistencia que marcábamos ayer en ese vídeo del resumen semanal en el IBEX 35 y que superarla sí que nos abriría la puerta a máximos. Mientras no supere esa zona, creo que, como comentaba ayer, debemos ir con pies de plomo. Así que veremos a ver cómo sigue avanzando la semana. Vamos a comenzar con tres acciones, como siempre veremos la cotización del Banco Santander, que vio una caída bastante fuerte en la sesión del viernes y hoy se está intentando recuperar un poquito. Vamos a ver si tenemos alguna señal positiva. En el gráfico veremos también la cotización del Sabadell, que también perforó una zona de soporte que no debería haber perdido y hoy está intentando también rebotar un poquito. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que parece que nos tiene un poquito perdido. Si se encuentra una tendencia alcista, ya hemos visto una corrección, no sé si por el contrario estamos dentro de una tendencia bajista. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, pues como cada día vamos a analizar las tres acciones de hoy desde la versión web de ProRealTime. En la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver estos gráficos. Vamos a comenzar por el Banco Santander. Fijaros cómo ya hace un par de semanas habíamos perforado la media móvil de 70 sesiones que decíamos que en un primer momento podría actuar como soporte, pero que debíamos tener en cuenta mucho más aún la media de 200, que ha sido su pilar fundamental en toda la tendencia alcista, y que bueno, que mientras no la perforase, pues que podría ser una corrección muy fuerte, pero que no tendría peligro quizás toda la subida que llevamos viendo desde finales del año 2022. Todavía estamos muy lejos de ella, pero sí que ha perdido esa media móvil de 70 sesiones. Y además hemos visto cómo ha actuado como resistencia y ha vuelto a corregir. La caída del viernes fue bastante importante. Hoy la verdad que se está intentando recuperar bastante bien. Está subiendo un 1,5%, pero hasta que no veamos que supera la media móvil de 70 sesiones, y yo diría también quizás esta zona de aquí, donde ha hecho techo, donde tiene un soporte, creo que estaría con pies de plomo, aunque veamos un rebote, porque quizás hasta que no veamos que supera esa zona no marcaría un nuevo máximo creciente y podríamos pensar que volvería a esa zona de máximos de nuevo en el gráfico. De momento, fijaros cómo la corrección se ha frenado en ese suelo que hicimos en abril de 2024, en esa zona de los 4,27. El viernes llegamos hasta los 4,28. Ahí parece que se ha frenado. Yo he intentado rebotar. ¿Qué pasa? Que hoy estamos viendo muy poquito volumen. Todas las sesiones que hemos visto rebotes en las acciones y en el índice, en el IBEX 35, venía acompañado con muy poquito volumen. Y eso ya os lo he dicho ayer, me tiene muy con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué escenarios tenemos? Pues bueno, que se mantenga al alza, que entre volumen, porque sin volumen me parece complicado que supere la zona de los 4,50 y veamos un rebote de nuevo a la zona de máximos. Tendríamos la señal por aquí, en los 4,50. Sí que es verdad que tendríamos por el camino la zona de los 4,67, pero yo creo que la señal de fortaleza sería importante ya superar esos 4,50. ¿Y el riesgo de dónde estaría? En perforar los 4,26, 4,27. Si perfora esa zona es cuando ya nos iríamos a la media móvil de 200 sesiones, que es, como os decía antes, el pilar fundamental en toda la tendencia alcista del Banco Santander. Fijaos cuando vimos las caídas tan fuertes en 2023, en marzo y también en mayo, actuó como soporte. Por lo tanto, ahí podemos decir que tenemos quizás ese pilar de toda la tendencia alcista del Banco Santander. Fijaros muy bien cómo ha entrado mucho más volumen cuando hemos corregido que cuando hemos intentado rebotar. En la sesión del viernes sí que es verdad que hubo mucho volumen, pero creo que este volumen tampoco nos debemos fiar demasiado porque era la cuádruple hora bruja, ese cierre de futuros y opciones, y eso siempre provoca mucho volumen de cotizaciones. Hay muchas cumbres ventas de acciones. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo la vela que dejó la semana pasada es muy fea. ¿Por qué es fea? Porque teníamos una divergencia por aquí y decíamos que el suelo estaba a los 4,47, 4,49, 4,50, podríamos decir perfectamente también. Y fijaros cómo ya hace un par de semanas perdimos esa zona. Y esta semana anterior teníamos la opción de volver a mantenernos por encima de esa zona y pensar que ha sido una ruptura en falso. Pero nada de nada. Fijaros, fue hasta esta zona, actuó como resistencia y volvimos a corregir. Y además con el volumen altísimo, si lo comparamos con lo que veíamos las anteriores semanas. Ahora, pues bueno, como os decía, parece que estamos viendo un rebote, pero hasta que no supere
esa zona clave que hemos comentado en los 4.50, creo que deberíamos ir con pies de plomo. Y el gráfico mensual, pero la verdad que está quedando bastante feo. La envolvente bajista parece totalmente clara. Y para evitarla, pues tendríamos que pasar por superar esa zona también de los 4.50. Pero de momento pinta bastante fea la vela mensual. Lo positivo que estamos salvando de momento es a media móvil de 6 sesiones, que podría actuar como soporte y eso, pues bueno, es buena señal que se mantenga sobre ella, quizás para el medio largo plazo. Si no, es cuando ya también podríamos empezar a ver o nos daría señales bastante negativas el gráfico mensual, aunque ya con esta vela envolvente bajista, mucho cuidado. Vamos a seguir con la cotización del Banco Sabadell. Fijaros como aquí también la habíamos perdido, esa zona tan importante de soporte, los 1,78, 1,79 hace un par de semanas. La semana anterior intentamos recuperar esa zona, no pudimos y volvimos a corregir a final de semana. Hoy sí que es verdad que de momento está superando esa zona y por eso me pareció interesante traerla, porque si conseguimos ver que se mantiene por encima de la zona de los 1,79 según van pasando las sesiones de esta semana, pues sería bastante positivo. Y eso, ¿por qué no?, nos podría abrir las puertas a un nuevo intento de ver esos máximos que veíamos hace un mes aproximadamente, en el mes de mayo. Por lo tanto, pues bueno, no lo está haciendo nada mal. De momento la pega lo mismo que en el Santander, que está entrando muy poquito volumen en la sesión de hoy, veremos a ver a cierre, pero de momento hay muy poco volumen. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros que la semana pasada fue una vela total de indecisión. Fijaros que se encontraba ya por debajo de la media móvil de 6 sesiones porque hace un par de semanas la perforó y de momento el rebote que estamos viendo ahora ha llegado hasta esa zona y yo creo que va a ser clave. Si vemos esta semana que se mantiene por encima de esa zona de la media móvil de 6 sesiones sería bastante positivo y podríamos pensar de nuevo que se puede ir a máximos, por eso lo que decíamos de la zona actual. Vamos a situarla mejor por aquí. Aquí estaríamos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo. Esa zona de los 1,79, 1,80 es totalmente clave. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, la vela que está dejando de momento también es bastante fea. El mes pasado fue una vela de indecisión y de momento la vela es muy fea, la que estamos viendo. Vamos a ver cómo finaliza el mes. Sí que es verdad que el volumen ha sido mucho más bajo que lo que veíamos en los anteriores meses. Eso podría llegar a ser positivo en el medio y largo plazo, es decir, no nos va a indicar que en corto plazo dejemos de corregir, podríamos seguir corrigiendo, pero todo este volumen que hemos visto en abril y en mayo quizá nos indica que podríamos acabar viendo un repunte a la zona de máximos una vez finalicemos la corrección. Si vemos que se empieza a poner fea la situación y no consigue mantenerse por encima de la zona 1,79, habría que vigilar la media de 70, pero el soporte más importante que tiene la tendencia alcista es la media de 200. Y ahora mismo está a los 1,40. La verdad que si cae hasta esa zona, pues sería un castañazo importante. Fíjate, veríamos una caída pues, aproximadamente de un 25%, sí, un 23% aproximadamente. 20-22%. Y una caída bastante fuerte. Por lo tanto, eso ya podría hacer que luego complicase muchísimo el mantenerse al alza. Antes de llegar a esa zona, pues bueno, tenemos un gap por aquí que podría actuar como soporte. La base está a los 1,58, es decir, podríamos quedar hasta esa zona y volver a repuntar a máximos. Podría llegar a suceder, pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. De momento, la señal más a corto plazo que tenemos es positiva porque de nuevo ha superado esa zona de los 1,78, 1,79. Eso es muy buena señal. Veremos a ver si se consolida por encima el resto de la semana. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol. Y lo que decía antes, nos tiene un poquito en duda de mantiene la subida, corrige o qué está pasando aquí. Fijaros cómo teníamos una directriz alcista, la perforó en abril, y una vez que la perforó, fijaros, de libro, volvemos hasta ella, actúa como resistencia en varias ocasiones y seguimos corrigiendo, marcamos un nuevo mínimo decreciente. Por lo tanto, ahora podríamos pensar que desde abril estamos viendo una tendencia bajista. Si trazásemos también la directriz bajista por aquí, nos daríamos cuenta que estamos acercándonos al techo. ¿De qué nos va a valer acercarnos al techo? Bueno, nos va a valer para saber si perfora esa zona por la parte alta, esa directriz alcista, quizás vemos una nueva ruptura y marcaría un nuevo repunte y la caída que llevamos viendo desde abril simplemente sería un diente de sierra de toda la subida que llevamos viendo desde principios de año. Se habría apoyado en la media móvil de 200 sesiones, que es donde decíamos que quizás estaba el límite para pensar que acabaríamos perdiendo todo lo ganado. Fijaros el gap, cómo ha actuado como soporte. Y a partir de ahí, como decimos, volveríamos a repuntar. Hoy, fijaros, está yéndose a cerrar el gap que habíamos dejado por aquí abierto en junio. Por lo tanto, cuidado, porque muchas veces que este tipo de gaps actúan
como un imán posteriormente para ver un rebote hasta esa zona, que además coincide con el techo de la directriz bajista, y a partir de ahí volvemos a corregir. Y ya lo sabéis, lo que digo siempre, Repsol depende muchísimo de la cotización del petróleo, y la verdad que lo ha hecho muy bien últimamente la cotización del petróleo, lo veíamos ayer en el vídeo del resumen semanal, que parece que estaba formando de nuevo una continuidad alcista en el gráfico, y que eso podría permitir ver nuevas subidas máximos que veíamos el pasado año. Sería muy positivo, y el precio de la cotización de Repsol creo que van a ir muy, pero que muy de la mano. Fijaros cómo en el gráfico semanal se ve muy bien que su principal soporte en toda la subida desde 2021-2020 está la media de 70, pero perfectamente se ve. Y ahora mismo está en los 13,86, es decir, tendríamos todavía incluso un poquito más de recorrido para pensar que hemos visto de nuevo una corrección, como hemos visto anteriormente, y mantener la subida. Y eso hay que relacionarlo con el gráfico mensual, porque decíamos que llevábamos unos cuantos meses ya, incluso años, viendo una divergencia muy larga en su cotización, pero que esto no era nada excepcional, porque lo hemos visto siempre. Fijaros que cíclica es la cotización de Repsol y siempre en los picos vemos ese tipo de divergencias. Una vez que empezamos a corregir de forma importante, se cumple esa divergencia y la caída es muy fuerte en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, creo que lo decimos siempre que analizamos Repsol. Es la típica cotización que hay que ir hilando muy bien el gráfico diario, con el semanal, con el mensual, y la verdad que parece muchas veces bastante certero el análisis técnico que podemos sacar de Repsol, porque puede ser bastante fiable. Muchas veces el análisis técnico, cuando estamos hablando de una cotización que tiene bastante volumen, suele ser mucho más fiable que cuando es el típico chicharro, que evidentemente pues mucho más manipulable y con poco dinero pues se puede hacer lo que quiera con esa acción. Con una empresa como Repsol pues te parece muy complicado, y por eso quizás se comporta mucho mejor con el análisis técnico. Por lo tanto, pues venga, vamos a seguir la semana a ver si vemos esa ruptura por la parte alta y consigue repuntar, o si por el contrario vemos que se choca de nuevo contra la directriz alcista como veíamos a finales de mayo y vuelve a corregir, podríamos dar continuidad. ¿Qué pasa eso? Nos iríamos al gráfico semanal a buscar la media de 70. Y mientras no perfora la media de 70, a medio y largo plazo sería alcista, tendencia alcista. Que la perfora, nos iríamos al mensual y diríamos, ojo, la divergencia que tenemos por aquí nos puede estar marcando el techo, como ya lo hemos visto anteriormente. Por lo tanto, creo que está totalmente claro. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando la semana, a ver si continuamos con el rebote, a ver si el IBEX 35 supera esa zona tan clara de resistencia que marcábamos ayer. Yo creo que va a estar ahí la clave. Si consigue superarla y se mantiene sobre ella. Mientras tanto, creo que hay que ir con bastante calma, sin precipitarse a los acontecimientos. Ya lo hemos visto anteriormente, hemos visto correcciones cuando ha confirmado que ya se había acabado la corrección, que ha visto un suelo, no ha visto una subida, luego un 3 o 4%, así que subiendo una auténtica barbaridad. Por lo tanto, creo que podemos ir con calma. Así que nada, recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.